Buenas noches con todos, bienvenidos a nuestra primera sesión ya del curso de Biblia, que es de las cartas universales o cartas católicas, que en esta ocasión vamos a desarrollar la carta de Santiago, como se les está pasando los flyers en el chat, ¿no? Esta carta es una carta que expone una serie de advertencias, instrucciones enfocadas en la vida práctica del cristiano, ¿no? Vamos a ir escudriñándola en el transcurso de esta sesión, que durará el número de sesiones que tenga que durar, porque no hay apuro, como dice Manuel Pablo, no cumplimos un schedule, un horario de fecha de inicio, fecha de término. Es conforme nosotros vayamos adentrándonos con sus preguntas, con sus comentarios, con sus dudas. No hay pregunta mal hecha, ni pregunta bien hecha, ni pregunta fácil, ni difícil. Todo vale, porque todos nosotros aprendemos. Voy a silenciar este micrófono, a ver. Em, esta carta es muy importante porque no sé si han tenido tiempo de leerla, aunque sea un poquito, nos va a enseñar, nos va a hablar de ser paciente, de orar con fidelidad y amar a los que cometen errores, ¿no? Es un llamado a vivir una fe auténtica. Pero como siempre, nos tenemos que poner en manos del Señor, en presencia de Dios. Y les pido, acá hay una oración en la pantalla para los que son nuevos. Entonces yo quiero pedir si uno de ustedes pudiera leer la oración que está acá, me activa la manito o la manito que está en el WhatsApp, perdón, aquí en las reacciones del Zoom, y yo sé que esa persona quiere leer. Si no hay manita levantada, Lo hago yo, Katy. ok, Rita, adelante, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Del Santo. Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados de tu pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. El Espíritu Santo nos enseña a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del El Espíritu Padre y Santo. el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo ha sido invocado, ya de la mano de Manuel Pablo nos va a dirigir. Y también, por favor, les reitero que tengan los micrófonos apagados. Cuando el profesor nos dé la opción de poder participar, pueden levantar su manito con la reacción que el iconito de mano levantada, o si no en la pantalla me levantan así la mano, entonces yo las puedo mirar y ya se les asigna un orden, ¿no? Entonces empezamos. Adelante, Manuel Pablo. Gracias, Katia, hermano, buenas noches. Como dice bien Katia, realmente esta es la primera sesión ya formal de este año 2025, porque el martes pasado hicimos un repaso de los cuatro evangelios y ahí ha quedado para los que quieran seguir consultando. Es un resumen, un repaso, y para los hermanos nuevos creo que viene bien. Bueno, aquí, para comenzar, mencionar que esta etapa de algunas semanas que empezamos hoy, la vamos a dedicar al que conocemos como cartas católicas o cartas universales. Y acá está la relación de esas cartas, para que nadie se pierda. Y de hecho las encuentran en todos los Nuevos Testamentos de nuestras Biblias, sea la versión que sea, católica o protestante. Cualquier Biblia tiene estas cartas. Santiago, que es la que vamos a empezar a ver hoy día. Luego hay dos cartas de Pedro, son tres cartas de Juan y una carta de Judas. En total, siete cartas. ¿Ok? Para dejarlo claro. Y en esta etapa de nuestro curso de formación, nos vamos a detener en cuatro de estas siete cartas. ¿Por qué cuatro de las siete? Alguien me diría, ¿por qué no las siete?
Y es que si recuerdan, la primera, la segunda y la tercera de Juan las hemos hecho fines del año pasado. Fines del año 2024 terminamos con un 1, 2, 3 Juan. Entonces ahora vamos a dedicarnos a Santiago, 1 y 2 de Pedro y Judas. ¿No? Luego vamos a ver las cartas de Paulinas. Las cartas Paulinas. Entonces, estamos yendo un poco en desorden aparente en relación con la Biblia, porque la Biblia nos presenta esto en otro orden. Primero las cartas de Pablo y luego las cartas católicas. Pero creo que eso nos va a ayudar más, esta forma, porque seguidito de los 4 evangelios, como terminamos con Juan, empezamos con la 1, 2 y 3 de Juan mismo, y ahora terminamos de ver las cartas católicas, ¿no? Como les digo, luego entramos a Pablo. Con Pablo vamos a ver 7 cartas directamente escritas por Pablo, más 6 cartas escritas por discípulos de Pablo y una carta, la carta a los hebreos, que no es ya ni de un discípulo, pero definitivamente de un cristiano también. Entonces hay bastante trabajo y eso nos puede tomar buenos meses, ¿no? Hoy día continuamos con el estudio de la Biblia y empezamos una tarea de varios meses. Hay que ser perseverantes, pacientes, pero creo que va a ser bien, bien útil. Y acá te adelantó unas líneas de lo que vamos a descubrir todos al leer la carta de Santiago. La carta de Santiago es escrita por quién? Santiago. ¿Cuál de los Santiagos? En la Biblia hablan de un Santiago, hermano de Juan. Es uno de los primeros llamados por Jesús. ¿Se acuerdan? Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, los Boanerges, los hijos del trueno. A ese Santiago no se refiere. Se refiere más bien al que se conoce en la iglesia como Santiago el Menor, que es el pariente de Jesús. Algunos dicen, me parece de manera ya exagerada, el medio hermano de Jesús. No, es un pariente cercano de Jesús y como hemos visto repetidamente en esta cultura judía de principios del primer siglo, se llamaba hermanos a los parientes cercanos. Ese es Santiago el autor. Entonces, es muy cercano a Jesús y vamos a leer juntos, a dialogar esta carta que realmente tiene muchísimo que decirnos, muchísimo. A ver, entonces empecemos con la carta de Santiago. Miren, la primera, la, la entrada, Santiago en la Biblia se resume como Santo 1:1. Sería carta de Santiago, capítulo 1, versículo 1, y ya de por sí tiene un mensaje. ¿Quién puede leer? ¿Alguien que desea leer, por favor, puede levantar la mano? Aquel Tilio, activa tu micro, por favor. Sí. Santiago, servidor de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Bien, Atilio, gracias. Miren, Santiago se define él mismo, servidor de Dios y del Señor Jesucristo. Y dice, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Entonces, si nosotros queremos entender a quién está dirigida la carta, creo que Santiago mismo lo deja claro, ¿no? ¿Quién se anima a aclararlo más? ¿A quién dirige Santiago su carta?
Bien, levanta la mano. Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Al pueblo de Israel, ¿no? Se refiere a las 12 tribus que componen al pueblo de Israel. Excelente, Augusto, gracias. Excelente para todos, clarísimo, ¿no? Entonces Santiago saluda a las 12 tribus de la dispersión. Otra forma de decirlo sería saluda a las 12 tribus de la diáspora, las 12 tribus de Israel. 10 tribus que se dispersaron con la invasión asiria y luego quedaron como las 10 tribus perdidas. Y luego las otras dos, que son la tribu de Judá y de Benjamín, que dan pie propiamente al pueblo judío. Entonces, Santiago se refiere no solamente a los judíos propiamente, sino a los pueblos que nacen de las 12 tribus de Israel. ¿Queda claro? Por favor, para alguien, ¿alguna duda? Ahora, cuando veamos el contenido, vamos a ver que esto fácilmente se amplía, porque es que realmente se limita a los pueblos, al pueblo de Israel, o es una carta a todo el mundo. Y como decimos, carta católica, como dijo bien Katia, carta católica, carta universal, porque la definición de católico es esa, es universal. Cuando hablamos de iglesia católica, es la iglesia universal, ¿no? Entonces, ¿es una carta a los judíos? ¿Es una carta a los israelitas? ¿O es una carta a todo el mundo? Y ya por la agrupación que hemos hecho, la incluimos como una carta a todo el mundo. Pero vamos a ver, ustedes mismos van a tomar su propia definición. Seguimos, entramos al cuerpo de la carta. Esto, Santiago 1, del 2 al 12, lo vamos a leer en dos diapositivas. La fe de ustedes produce perseverancia. ¿Alguien desea leer esto? Vamos. A ver, Luisa. Ok. La fe de ustedes produce perseverancia. Hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que la fe, al ser probada, produce la paciencia. Y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios y la recibirá, porque Él la da a todos generosamente, sin exigir nada en cambio, pero que pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar levantadas y agitadas por el viento. El que es así no espere recibir nada del Señor, ya que es un hombre interiormente dividido e inconstante en su manera de proceder. Que el hermano de condición humilde se gloríe cuando es exaltado, y el rico se alegre cuando es humillado, porque pasará como una flor del campo. Apenas sale el sol y calienta con fuerza, la hierba se seca. Su flor se marchita y desaparece su hermosura. Lo mismo sucederá con el rico en sus empresas. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Gracias, Luisa. Miren, hermanos, lo que ha leído nuestra hermana Luisa, y a cuánto contenido. La primera línea nos hace pensar quizá en el extremo, en Job, ¿no? Alégrense profundamente, hermanos, cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que la fe al ser probada produce la paciencia.
Y a mitad del párrafo, qué lindo. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que la pida a Dios y la recibirá, porque Él da a todos generosamente sin exigir nada en cambio. Qué lindo. Pero pida con fe, ¿no? Pida sin vacilar. ¿Algún comentario sobre esto? Acá también empezando la segunda diapositiva de esta perícopa, apenas sale el sol y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se marchita y desaparece su hermosura. Lo mismo sucederá con el rico en sus empresas. Y acá hay un pequeño soplo del Eclesiastés, del sentido de la vida, ¿no? Hay mucho metido acá. Definitivamente, este Santiago conoce y entiende bien el sentido del Antiguo Testamento también. Sea Manuel Pablo, Dios permite las pruebas porque vamos a sacar algo bueno de él, algo bien de esa situación, ¿no? Pues esas son las pruebas. Entonces yo cuando pido paciencia, más pruebas me vendrán. A veces uno dice, pues dame paciencia, Señor. Claro, Ya, tengo un mensaje en el chat, espérate. Ok. Siempre eso me había causado dudas porque me decían, no sé en qué parte decía que Dios no prueba, pero no es que Dios no pruebe, Dios no tienta, ¿no? Es otra cosa, ¿no? ujú, ujú. Está muy bien, claro. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario? Si no, me lo pueden hacer también por el chat y yo lo puedo leer, no hay Claro, y vamos problema. avanzando y ustedes pueden ir añadiendo ya sus comentarios. Miren, Dios, justamente en la línea Ujú. de lo que comentaba Katia, Dios no prueba a nadie. Santiago 1, ¿Alguien, 13 al 18. alguien desea leer? Ok, leo yo. Dios no prueba a nadie. Nadie, al ser tentado, diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia que lo atrae y lo seduce. La concupiscencia es madre del pecado, y éste, una vez cometido, engendra la muerte. No se engañen, queridos hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto, y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad para que seamos como las primicias de su creación. Y acá encontramos, gracias Katia, encontramos un poquito el toque de las cartas de Pablo, ¿no? Ya introduce el concepto concupiscencia, ese término que luego San Agustín va a hablar muchísimo. ¿Quién nos hace recordar qué entender por concupiscencia? Es en la segunda línea. Anímense, lo que ustedes sepan, díganlo, no hay problema. ¿Qué es concupiscencia? El producto del pecado. Ya, ok, gracias, Precia. Adelante, Luisa. Es nuestra inclinación al mal. Bien, gracias, Luisa. Sí, es más eso, ¿no? Más que la concupiscencia, más que el producto del pecado, es la tentación a pecar, esa inclinación al pecar, es eso, ¿no? Y acá lo menciona Santiago, Pablo va a hablar de esto, y Agustín en el siglo IV, mucho más.
Entonces dice, Manuel, sí, sí, Katy. no, continúa después. No, simplemente resaltar lo que habías comentado antes. Nadie al ser tentado diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia inclinación a pecar, que lo atrae y lo seduce. Bien claro. Ujú. O sea, a partir Manuel, de esto se puede, de hecho, constituir una teología, ¿no? ujú. ¿Alguien desea participar? Creo. A ver, Guillermo, ¿puedes activar tu micro, por favor? Ay, Gracias, Katia. Vamos a tener. Manuel Pablo, esta concupiscencia o inclinación al pecado es propio de la naturaleza humana. Es la debilidad de nuestra naturaleza humana que a veces dejamos que nos venza, caemos en la tentación y caemos en el pecado. ¿Es así? Es así, es correcto, es correcto. Está en nuestra naturaleza. Y está en el mismo sentido último de la creación, que no podemos nunca olvidar. Una de las condiciones fundamentales con las que somos creados por Dios es que somos creados libres, libres para optar por uno u otro camino. Finalmente, libres para optar por el bien o libres por optar por el mal, ¿no? Entonces, es, eso es coherente, absolutamente coherente con lo que dices, Guillermo. Y eso está en nuestra naturaleza. Manuel Pablo, tengo acá, antes de darle pase a Augusto, dos comentarios, una pregunta y un comentario aquí en el chat. Nos dice, creo que Dios no nos da pruebas, los problemas son parte de la vida. Y el segundo dice, Dios no probó a Abraham cuando le pidió sacrificar a su hijo Isaac. A ver, Esas son- claro, ese es un punto interesante, ¿no? Lo que hizo Abraham perdón, lo que hizo el Señor con Abraham fue ponerlo a prueba, una prueba para ver su nivel de obediencia, ¿no? Y fue absoluta, al punto que Abraham estaba dispuesto, con el dolor de su corazón, a sacrificar a su hijo Isaac con tal de cumplir la voluntad de Dios. También me recuerda, a esta cita siempre la tengo, que siempre recuerdo eso cuando pasa, dice, cuando el Señor le dice a Caín, ¿no? ¿Por qué estás resentido y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada, pero si obras mal, el pecado acecha la puerta de tu casa para someterte, y sin embargo tú puedes dominarlo, ¿no? Está bien clarito que Claro. Y aprovechando que mencionas a Caín, está así clarísimo en nuestra Biblia y a veces se nos pasa por alto. Ok, Caín pecó y tremendo pecado y mató a su hermano Abel y el Señor lo castiga, ¿no? Y el castigo del Señor, Caín lo expresa de una manera impresionante. ¿Cuál es el castigo de Caín? Dice, viviré eternamente sin tu presencia". Miren el sentido que la propia Biblia, en el libro del Génesis, capítulo 4, el sentido que ya nos presenta de lo que vamos a conocer luego como infierno. Vivir sin la presencia de Dios. Vivir para siempre sin la presencia de Dios. Manuel Pablo Blanco quiere intervenir. Adelante, Blanca. Puede activar su micro. Blanca, activa tu micro, le das ahí clic. Ahí está, lista. buenas noches a todos. El tema de la concupiscencia es lo que nace con nosotros a raíz del pecado original. Ahí es cuando nosotros empezamos
la disyuntiva entre el bien y el mal, algo así. Incluso, no, la elección de Ajá, comer del fruto de ese árbol, ajá. de la ciencia del bien y el mal, esa decisión del hombre, de la mujer, es fruto de su libertad. O sea, ya Eva y Adán están ejercitando su libertad. O sea, Y esa libertad. es, Ajá, la libertad es antes. Y de allí, junto con ello, la tendencia al pecado, que es atractivo, ¿no? Como vamos a ajá. decir en el Evangelio, el mundo te seduce, Ujú. es muy atractivo, te seduce. Y Como entonces, que lo prohibido te jala. claro, Ajá, ya, ok. y la famosa explicación de Jesús de la puerta ancha y la puerta angosta. Claro, es más fácil que un camello pase por la puerta. No, claro, por el hueco de una aguja o algo así, ¿no? También, también, Mm, claro. ok, gracias, Manuel Pablo, gracias. Blanquita. Augusto, un ratito acá hay una en el chat, dice, he escuchado que Dios nos pone pruebas, pruebas de tal manera que la podamos superar. No son pruebas imposibles. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Eh, sí, solo para precisar un poco más el tema de la concupiscencia. Nuestros primeros padres no tenían, o sea, la naturaleza humana en sí no tiene la concupiscencia dentro de sí. O sea, es decir, Dios no creó la naturaleza humana herida, no la creó Dios. Nuestros primeros padres tuvieron la libertad para elegir, sí, pero no tenían esa tendencia al mal, a elegir lo malo, no. La tendencia, la concupiscencia viene a partir del pecado original. Eso es lo que genera esa herida en la naturaleza humana y por eso nosotros tenemos la concupiscencia, que es por eso tenemos una naturaleza humana herida, ¿no? Por eso tendemos a hacer, a irnos, a inclinarnos por el otro lado, al mal, ¿no? Cuchi, ¿puedes activar tu micro, por favor? Muchísimas gracias. Veo dos cosas. Una, lo que es la prueba y otra, lo que es la tentación. O, como aquí bien lo explica, son dos cosas para mí personalmente diferentes. Las pruebas se presentan, eh, nadie quiere pasar ni ser probado de una manera fuerte, ¿no? Y si lo somos. Pero otra cosa es caer en el pecado con toda la libertad de la que uno tiene. Eh, bueno, esa es mi apreciación. Dos cosas que no se contradicen en realidad. Prueba con tentación o pecado. Gracias. Gracias, Cuchi. Guillermo, ¿puedes activar tu micro, por favor? Gracias, Andrea. El pecado original es el que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y como herencia de ese pecado original, todo ser humano que nace con ese pecado. Pero ahora, ya en nuestra iglesia, ese pecado se lava completamente con el sacramento del bautismo. Entonces no queda ninguna huella del pecado original. Por el bautismo, el ser o recién nacido o en la edad en que se bautice, vas a formar parte de la familia de Dios. Se convierte en hijo de Dios, hermano de Cristo y heredero de la vida eterna. Entonces, el amor de Dios se manifiesta a través de las acciones de Cristo, que son sus sacramentos. Reitero, el primer sacramento que se recibe es el del bautismo, que es la puerta de entrada a la iglesia católica. Y ese sacramento borra completamente el pecado original que arrastramos como herencia. Gracias. Claro. Y por eso conocemos en la iglesia al bautismo como el sacramento de iniciación, ¿no?
Manuel Pablo, Jenny está pidiendo la palabra también. Adelante, Jenny. ¿Qué tal? Bueno, con respecto a la sabiduría, había escuchado también de este padre Osvaldo Budelo que él había dicho que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a pedir algo a Dios, pedimos cosas como que concretas de quiero, no sé, una casa o quiero esto o lo otro. Generalmente eh, cosas que, digamos, no tal vez no nos van a llevar, digamos, a un camino más espiritual y que en vez de eso sería mejor que pidamos sabiduría, ¿no? Y dice que nadie quiere pedir sabiduría, ¿no? O sea, si pides sabiduría, vas a poder saber pedir mejores cosas para ti, ¿no? Sobre todo para tu bien espiritual, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también había escuchado que la concupiscencia tenía que ver con la satisfacción carnal o que estaba más referido. Ay, Jenny, Jenny, creo que se le fue la señal. Jenny, ¿me escuchas? No, no, no me escucha. Eh, Augusto, adelante hasta que regrese Jenny de nuevo. Lo que nos pasa a nosotros por tener un cuerpo de la que que bueno, que mucha gente se va al infierno por pecados de concupiscencia. Bueno, esa quería comentar. Ok, Jenny, gracias. Augusto, Eh, sí, una precisión adicional porque parece que hay un poco de confusión en este tema del pecado original, la concupiscencia, ¿no? El pecado de nuestros primeros padres, no el pecado original, y las consecuencias del pecado original, una de ellas es la concupiscencia, la muerte, el sufrimiento, esas son consecuencias del pecado original. El bautismo remueve es el pecado original, que es la separación entre Dios y nosotros, la remueve el bautismo, pero no remueve las consecuencias del pecado, del primer pecado, o sea, la muerte, el sufrimiento y y la concupiscencia, que esa atracción que tenemos nosotros a veces por el mal, no está removida por el bautismo. El bautismo lo que cura es la separación con Dios. Miren, y les decía yo, les adelantaba, ¿no? Que de este tema se puede hacer teología, miren, y sin querer queriendo lo estamos haciendo. Sí, así es. Hay bastante rollo ahí, pero queda claro. A ver, avancemos. Nos dice Santiago, reciban con docilidad la palabra. Son 2 diapositivas. ¿alguien desea leer? Por favor, vamos, anímense. Lo que está acá en la pantalla. Reciban con docilidad la palabra. Ok. Tengan bien presente, hermanos muy queridos, que debemos estar dispuestos a escuchar y ser lentos para hablar, para enojarnos. La ira del hombre nunca realiza la justicia de Dios. Dejen de lado rencores, toda impureza y todo resto de maldad y reciban con la docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera se, que se engañen a ustedes mismos. El que oye la palabra y no la practica se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta que nos hace libres y se aficiona a ella, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor,
de la ley. Será feliz al practicarla. A ver, seguimos, Frecia. Perdón, Frecia, ¿puedes activar tu micro, por favor? Frecia, Frecia, ¿me escucha? Active su micro, por favor. Si Ya, alguien ok. cree que es un hombre religioso, pero no domina su lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad es vacía. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con el mundo. Gracias, Frecia. Gracias, señor. Miren, esta Gracias. segunda diapositiva, cómo comienza esas primeras dos líneas, es un adelanto de lo que vamos a ver poquito más adelante en la misma carta, capítulo 3. Si alguien cree que es un hombre religioso, pero no domina su lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad es vacía. Acá empieza a darle a un tema que va a desarrollar muchísimo en el capítulo 3 que vamos a ver más tarde, el dominio de la lengua. Parece algo tan sencillo y Santiago lo va a definir como lo más difícil de todo. El ser humano, mujer y hombre, es víctima de su lengua larga, ¿no? Y lo era en esa época y lo sigue siendo hoy, miren. Y luego el párrafo final, la religiosidad pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre consiste, dice, en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados. Yo leo eso y me detengo un ratito y digo un poco para hacer pensar. Si yo digo eso hoy en el siglo XXI, me sale una andanada de críticas en redes sociales y van a decirme caviar, fijo, caviar, ¿no? Les encanta. Entonces acá Santiago es un caviar. Y lo digo un poco en broma, un poco para pensar, porque no es así, porque es que nuestro cristianismo está absolutamente abierto y clama esta sensibilidad por los marginados, ¿no? Entonces, este es un tema que tenemos que tener bien presente y no caer en el juego de las palabritas, justamente como lo dice la primera cosa que comentaba. Si no dominas tu lengua, y luego lo importante y fundamental, ocuparse de los marginados, cuando esos están necesitados, no contaminarse con el mundo. A ver, ¿algún comentario? Acá en el chat hay un comentario, Manuel, que dice, Dios perdona el pecado, pero no nos libra de las consecuencias del pecado. Entonces, Perdona el pecado, pero no nos libra de sus consecuencias. ujú, Sería bonito ampliar el concepto, ¿no? ujú, claro, porque el Para que no pecado. sean solo como frases, que no sean frases que repetimos, pero ¿qué queremos decir con eso? Ah, Julia, buenas noches, ¿cómo está? ¿Puede activar su micro, por favor? Sí, buenas noches. Buenas noches. Esta parte de la lengua es ya como que en algún momento lo hemos visto y es lo que pensamos, lo que intuimos, nuestro actuar. Si nos llenamos de Dios, si leemos, si estamos preparados, nuestra lengua difícilmente va a ofender, va a decir,
malas palabras o va a expresarse mal de alguna persona. Tenemos que cultivar nuestra parte interior, que es donde está nuestro Dios. Y luego ya nuestros actos y hasta nuestras intenciones van a ser las mejores. Eso pienso. Gracias. Claro, Julia, tomando tu comentario. Miren, yo les diría que mi experiencia incluso en el terreno de la terapia, la mayoría de los problemas entre seres humanos vienen por la lengua larga. Si no todas, la mayoría. La mayoría de los problemas en la pareja parten de la lengua larga. La mayoría de los problemas en las familias parten por la lengua. Es increíble cómo, ¿no? Cómo no controlamos esto, como dice Julia, que debería ser natural para nosotros, pero nos traiciona. Y luego nos hace esclavos incluso. Somos esclavos de las palabras que dijimos. Hay un dicho que dice, eres esclavo de tus palabras y dueño de tus silencios, ¿no? Es muy cierto. A ver, vamos a ir avanzando, porque el tema va a seguirse profundizando y vamos a poderlo comentar más. Miren, También, Manuel, que con la lengua también puedes matar, ¿no? claro, entramos al capítulo 2. Ustedes han despreciado al pobre. Y aquí hay 2 diapositivas también, para el que pueda leer. ¿Alguien desea leer? Yo, Katy. Ok, ella sea adelante. Ustedes han despreciado al pobre. Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan acepción de personas. Supongamos que cuando están reunidos, entre un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente, y al mismo tiempo entra otro pobremente vestido. Si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido y le dicen, siéntate aquí en el lugar de honor, y al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o bien, siéntate a mis pies, ¿no están haciendo acaso distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados? Escuchen, hermanos queridos. ¿Acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Y sin embargo, ustedes desprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen a ustedes y los hacen comparecer ante los tribunales? ¿Y así, a ver, continuamos? ¿No son ellos los que blasfeman contra el nombre tan hermoso que ha sido pronunciado sobre ustedes? Por lo tanto, si ustedes cumplen la ley por excelencia que está en la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, proceden bien, pero si hacen acepción de personas, cometen un pecado y son condenados por la ley como transgresores, en efecto, aunque uno cumpla toda la ley, si pega contra un solo precepto, quebrante toda la ley, porque el que ha dicho, no cometerás adulterio, dijo también, no matarás. Por lo tanto, si evitas el adulterio, pero cometes un homicidio, te haces agresor de la ley. Hablen y actúen como quienes deben ser juzgados por una ley que nos hace libres, porque el que no tiene misericordia será juzgado sin misericordia, pero la misericordia se ríe del juicio. Gracias, Ayase. A ver, aquí, hermanos, algún comentario. Esa película es larguita. Primero, con toda la fuerza, no hacer acepción de personas, ¿no? Tenemos que ser muy tolerantes, muy abiertos,
iríamos muy democráticos en el amor entre hermanos, aceptar a todos por igual y no escoger a unos, lo pongo en el lugar de honor, al otro, quédate parado o siéntate a los pies. ¿Quiénes somos nosotros para actuar como jueces? Y como jueces malintencionados, dice Santiago. La última parte, Manuel, eso es bien duro, ¿no? Porque el que no tiene misericordia será juzgado sin misericordia, pero la misericordia se ríe del juicio. Ujú. Pero ¿quiénes somos nosotros? Muy fuerte, Santiago, muy fuerte. Y Sí. importante decir, eso está en su Biblia, como en la mía, lo podemos volver a ver con calma. Es Santiago el menor, el pariente de Jesús, que lo conoció, que caminó con él. Y acá cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero me recuerda lo que Jesús nos dijo, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Tú nos explicaste, pues, es más alta todavía la valla. Más alta, claro. Acá lo que pasa es que Santiago se refiere a la ley, ¿no? Si ustedes cumplen la ley por excelencia que está en la Escritura, y Ujú. pone esto, que está en el Deuteronomio. Pero tú lo has dicho mejor, Katia, ¿no? Es el mandamiento como lo narra y lo establece el propio evangelista Juan. Ámense como yo los he amado. Es mucho más. Sin excepción, pues, como Él nos amó. Y todos somos iguales ante Él, ¿no? Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Sí, algo para notar es que cada vez que aquí hablan de la escritura, están refiriéndose obviamente solo al Antiguo Testamento, ¿no? Porque en ese momento el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, Ujú. salvo quizás algunas cartas de Pablo muy tempranas, pero digamos, generalmente cuando hablan de la escritura era solo está hablando del Antiguo Testamento. Por eso es lo que se refiere al Antiguo Testamento y a la ley, habla de esto. Eso es exacto. No, no hay Nuevo Testamento todavía. Perfecto. Y Santiago hace bastante énfasis de la ley, ¿no? Del Antiguo Testamento. Sí, muy Y judío, Jenny, muy sí, judío. pues, eso te iba a decir ahorita, es para un público judío, ¿no? Aquí me comentan, Santiago nos habla de todo tipo de discriminación. No se puede discriminar. Adelante, Jenny, puedes activar tu micro, por favor. Y bueno, esta parte me hace recordar a ese dicho popular que dice, como te ven, te tratan, ¿no? Que muchas personas, bueno, lo toman en cuenta, ¿no? Y bueno, y te dicen así, ¿no? Como que hay que estar bien vestido para que te traten mejor, ¿no? O muchas veces aparentar bueno, que tienes más bienes materiales, qué sé yo, ¿no? Que ya se ha convertido en una cosa popular, por decirlo así, ¿no? Bueno, eso es lo que me hace recordar esto. Y por otro lado, claro, esto también se puede aplicar a todo, ¿no? No necesariamente al tema del dinero, sino también hacer diferencias entre nosotros, ¿no? Porque como dice Dios, a nosotros nos creó igual, como por decir así, con la misma tijera, pero nosotros vemos diferencias entre nosotros, ¿no? Eh, a veces uno puede decir, yo no soy como ese ladrón, jamás voy a hacer lo que él hace. Sin embargo, puedes vestir a tus hijos en Halloween y ahí está faltando pues al primer mandamiento, pues, ¿no? Entonces es igual de grave
que un ladrón que qué sé yo, pues, ¿no? Que asalta un banco, una cosa así, ¿no? Entonces, es bien difícil a veces, como que ver la gravedad de nuestro pecado, pero en ese sentido somos iguales, pues, ¿no? Porque todos nosotros pecamos y no podemos ponernos nunca, como superiores a otras personas, pues, ¿no? O creernos superiores a otras personas, ¿no? Que es la soberbia, pues, ¿no? Bueno, eso quería Claro, comentar. ajá, bien dicho, ¿no? Entonces, a ver, Dice, los que no conocen a Dios mirarán de esa manera al prójimo por desconocimiento. Bien. Cari, por favor, ¿puedes activar tu micro? Listo. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escucho clarito. Quería saber, antes de seguir avanzando, en qué año más o menos se escribió esta carta y si coincidió, bueno, creo que bueno, sospecho que por ahí por la fecha podría haber coincidido también con la época de Juan. ¿Habrán compartido información por ahí algo? ¿Qué influencia tiene Santiago de otro apóstol o de otro evangelista? Eso quería saber un poco más sobre Santiago. claro, es del grupo inicial, caminaban juntos, o sea, por ahí no hay mucha duda. O sea, Ya. entre ellos compartían mucha información y compartían muchas opiniones, de todas maneras. ¿Y ¿En cuánto qué tiempo año se después? escribió? Ajá, más o menos. ¿Cómo? ¿Cuántos años después de la muerte de Jesús se escribió esta carta? Por ahí nomás, por ahí nomás, en ese tránsito del primer siglo, en esas décadas siguientes, ahí nomás. Luego acá tengo otro comentario. También la discriminación se refiere no solo al nivel social o económico, sino a la identidad racial. Claro, No sé y si también lo que pasa es que eso está muy sesgado a la cultura peruana, digamos, o latinoamericana, pero también consideremos en otras realidades que la discriminación se da por la manera de hablar el idioma. Por ejemplo, en Inglaterra, y les recuerdo una vez más una película que se basó en una novela muy famosa, My Fair Lady, Mi Bella Dama, y es el famoso caso de la violetera, que era del último nivel social en la sociedad inglesa, y que un profesor la toma a su cargo, haciendo una apuesta con un amigo, y la transforma en una princesa. Y el fondo es muy interesante, porque cómo es que transforma a la mujer pobre en una princesa, que le cambió el color de la piel, el color de los ojos, la talla, el pelo. ¿Qué le cambió? No, en esta obra teatral maravillosa, lo que le cambió fue la manera de hablar el inglés. O sea, le digo, ¿no? Nosotros en nuestras sociedades latinas, de repente segregamos por tema racial, como decían en el comentario, pero consideramos que hay otras sociedades en que la segregación va por la manera de hablar. Un poco sucede también en el tiempo de Jesús. El Galileo, que eran los apóstoles, eran galileos, Jesús era Galileo, es el norte de Israel, y tenían una forma de hablar un poquito diferente. Y cuando ellos están en Jerusalén, que es al sur, los de Jerusalén los distinguen por la manera de hablar. Entonces, la segregación va hasta por allí, la manera de hablar tu idioma.
Adelante, Augusto, activa tu micrófono. Aquí dice cómo aquí nos menciona en la carta de el tema de la ropa, cómo en ese tiempo había esa diferencia, ¿no? Los ricos se vestían muy bien y los pobres muy mal, ¿no? Pero en nuestros tiempos ha cambiado la cosa. A veces los pobres, las personas humildes, tienen su ropa del domingo y se visten lo mejor posible, mientras que de repente ves a una persona que tiene recursos y que se va de repente en short, de ensayonada, a la iglesia, ¿no? O sea, o sea, ese respeto ya se ha perdido completamente, ¿no? Porque es una cosa, no es ostentar, sino por lo menos mostrar cierto nivel de respeto, ¿no? A la ocasión, a lo que estás viendo, ¿no? Y esa dicotomía, esa fe mostrada en obras, se ve también en ese caso, ¿no? Las personas, si no tienes si ni siquiera tienes la suficiente, no sé, voluntad como para vestirte más o menos presentable para ir el domingo a la iglesia, no lujosamente, pero siquiera dignamente presentable, eh, y prefieres ponerte algo lo más cómodo posible, o sea, es un poco, se ha mundanizado en ese sentido. Claro, Augusto, y una amiga religiosa me hacía pensar hace muchos años y me decía, imagínate que te invita a su casa un embajador, un empresario, una persona muy importante, te invita a cenar a su casa. ¿Cómo irías vestido? ¿De cualquier manera? ¿Con el pantalón sucio? ¿Sin peinarte? ¿O te esmerarías un poquito? ¿Cuánto más si vas a la casa del Señor? Es una buena reflexión. Es cierto, y se ve, como dices, Augusto, ahora más que nunca. Es increíble. Adelante, Atilio, puedes activar tu micro, por favor. Sí, yo quería ahondar en ese tema porque hace un tiempo, bueno, hace unos años, en un grupo de estudio hicimos un análisis del tema y realmente hoy día los jóvenes que vemos y los de media edad que van de esa manera vestidos o tienen un comportamiento diferente a lo que era mucho antes, es porque lamentablemente hay padres que hemos dejado que como vamos a trabajar, sea la empleada del hogar la que los forme o las deforme. Porque como la empleada trabaja y escucha su música, por ejemplo, ahora escuchamos chicha y otros temas musicales en lugares donde no había. Miraflores, Barranco, Surco, etcétera, ¿no? Y las costumbres o la forma de hablar y de vestir de ellos, que son los que en los jóvenes cala, porque son los que están todo el día con ellos, ¿no? Entonces vimos ese resultado. O sea, del grupo de estudio, el 80% de muchachos estaban solamente a cargo de la empleada, por decirlo, ¿no? Entonces adoptaban las costumbres y los usos de hablar, la forma de hablar de ellos, ¿no? Una realidad interesante, ¿no? Sí, sí. Manuel Pablo, antes de pasar, aquí tengo que leer este comentario, dice, es cierto, en España los catalanes son muy cerrados y no permiten ingresar a inmigrantes con facilidad. La discriminación. Claro. De diferentes fuentes. Incluso hoy acá también, ¿no? Con los migrantes, los inmigrantes. Pero, ¿puedo ampliar? Sí. Es que también veamos, por ejemplo, en Alemania, en Europa, los ataques que están sucediendo. Son musulmanes que han ingresado con calidad de refugiados y terminan haciéndole esto a la gente de la zona, de estos países. Entonces, realmente están fomentando que los separen, ¿no? Que los separen. Un amigo que es marino mercante me contaba que en Suecia están ya instalando mezquitas, sectorizando áreas, donde me dice que es totalmente diferente. Suciedad, cochinada, una serie de cosas que ellos, los suecos, no les han dicho nada porque los han recibido como asilados,
pero que se sienten incómodos, ¿no? Entonces, yo creo que también a veces uno mismo, por su forma de ser o por sus costumbres, se discrimina a sí mismo, ¿no? Ejemplo, el no asearse, el no bañarse. Yo era alférez y estuve destacado en un buque ruso que capturamos, que se había metido a pescar en nuestras aguas. Me destacaron una semana y casi me muero del infarto, del mal olor que había dentro. Y encima fumaban ese cigarrillo rompepecho. ¡Qué barbaridad, por Dios! Yo salía a la cubierta todo el día, no podía respirar. Digamos, es su forma, su costumbre, ¿no? Pero qué horrible, ¿eh? Salí pero asfixiado de... Claro, son choques de culturas, eso sí definitivamente también es cierto, ¿no? Sigamos con las intervenciones, Manuel. Augusto, puedes activar tu micro, por favor. El problema es cuando el inmigrante no se adapta a la cultura donde va, ¿no? Ahí se dan los problemas, porque cuando el inmigrante pone de su parte y se adapta y trata de adaptarse a las reglas del lugar, no hay problema, ¿no? Y eso también conlleva que, como hay algunos que no se adaptan y que se comportan mal, haya discriminación hacia esos inmigrantes por parte de la gente natural del lugar. Que también a veces hay una discriminación injustificada en algunos casos, ¿no? Que también se da. A eso se refiere el dicho, donde fueres, haz lo que vieres. Eso va escrito acá. Correcto. Perdóname que te voy a hablar de Katia. Y lo que dijo ayer una senadora que era la presentadora de juramentación de Trump, que dijo de que querían dejar atrás la mala práctica de usar al Ministerio de Justicia como venganza política, que es lo que dice Trump que le han hecho del gobierno de Biden. Y hizo referencia, así como es la costumbre de los países latinoamericanos. Yo sentí un puñal en el corazón, ¿eh? Porque dije, ¿por qué nos toma como mal ejemplo? Si lo que sucede aquí lo hemos heredado de otros lados. Pero mira cómo está digamos, en la mente de todas esas personas, ¿no? Obviamente sí, ¿eh? También hay lugares donde tú vas al extranjero y dices, este barrio es de latinos porque estaba con la basura en el suelo, este barrio es de musulmanes porque ves que da la comida, pero es un barrio limpio, este barrio ¿cómo se llama? De norteamericanos, de propios de la zona, ¿no? O sea, tú ves la diferencia, ¿no? Pero de todas maneras está metida en la cabeza esa separación por costumbre, creo yo. Gracias, Atilio. Ya no hay más comentarios, Manuel Pablo. Claro, ahora solamente un comentario breve, que no quede un mal sabor de los musulmanes, ¿no? Yo siempre los defiendo. Esa gente es impecable y no son sucios. Les digo, cuando Europa, en la Edad Media, cuando la Europa de los gringos se moría por la peste, en los países musulmanes había sistemas de alcantarillado, para tener solamente una idea. Europa se moría de peste y la peste era por la cochinada. Los países musulmanes, o la China o el Japón, tenían sistemas de alcantarillado. Solamente pueden investigar la historia, leer cosas interesantes y van a ver cómo al final la historia es al revés. Uno dice quiénes son los limpios y quiénes son los sucios, ¿no? Pero sí hay un tema cultural detrás y el nivel de gente que va de migrante quizá, que no es la gente más representativa, ¿no? En fin. Bueno, leemos acá, la fe sin obras está muerta. Yo leo. Un ratito, por favor, ella se está pidiendo la palabra, Manuel, antes de continuar, porque seguro hay algo que ha quedado. Adelante, ella. No, solo era casi afirmar lo que dijo Manuel. Últimamente el último viaje que hice, pude visitar las mezquitas, visité a los musulmanes y sí son gente limpia, educada, muy amable, podría decir. Y todo era limpio, ¿ah? Y son generosos y solidarios
Y ya quisiéramos muchos católicos serlo. Sí, muy tratables. Tienen un nivel de generosidad y un nivel de solidaridad con su hermano que de verdad que ya quisiéramos muchos nosotros tener. Es impresionante. Y sí, como dicen, ellos oran mucho más que nosotros, 5 veces al día, son bien. Bueno, es diferente. Es diferente. Sí, es diferente. A ver, Katia, creo que Guillermo se había ofrecido para... Sí, 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 justamente ahorita. Adelante, Guillermo, puedes empezar. Gracias. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice, vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar, uno tiene la fe y otro las obras. A ese habría que responderle, muéstrame, si puedes, tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras te demostraré mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Los demonios también creen y sin embargo tiemblan. ¿Quieres convencerte, hombre insensato, de que la fe sin obras es estéril? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe no estaba separada de las obras y por las obras alcanzó su perfección? Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación y fue llamado amigo de Dios. Como ven, el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. ¿Acaso Rahab, la prostituta, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y les hizo tomar otro camino? De la misma manera que un cuerpo sin alma está muerto, así está muerta la fe sin las obras. Gracias, Guillermo. Esta lectura es fundamental, ¿no? Y genera una discusión con los protestantes, con los evangélicos, que para mí es una falsa discusión, en el sentido de que Martín Lutero habló cuando hizo su separación de la Iglesia Católica, habló de la sola fe, ¿no? La sola fides. Entonces, como que la fe basta. Y tú dices, oye, el que sigue a Lutero, el protestante, el evangélico, ¿cómo puede decir que la sola fe? Y acá estamos leyendo, y además con tanta fuerza y tanta razón en Santiago, que la fe sin obras está muerta. Entonces, como que se genera, hermanos, una discusión eterna, ¿no? Una discusión eterna. ¿La sola fe sirve para salvarte? O la sola fe sin obras está muerta? Al final nos quedamos en esa discusión y les digo, para mí, no sea, pongo mi granito de arena en la discusión, pero buscando una solución. Para mí es una falsa discusión, porque las obras a las que se refería Lutero, creo yo, son las obras de la práctica judía, de cumplir los 613 preceptos. Pero las obras a las que se refiere Santiago y a las que entendemos nosotros son las obras de la fe. O sea, las obras de la fe son parte fundamental de la fe. La fe se tiene que traducir en obras, en tu actuación. ¿Cómo vas a hacer que tú tengas una gran fe que no se traduzca en tu vida diaria? Y que no seas
generoso y solidario y compasivo. Es imposible, es ilógico, es un sinsentido, ¿no? Entonces el tema va por las obras de la Torá, por las obras de los 613 preceptos judíos, ¿no? Lávate las manos, prepara la comida de esta manera, purifica tu cuerpo de esta manera, acuéstate en la cama de esta manera. Si vas a tener intimidad con tu pareja, sigue estas reglas. Todos esos preceptos, que no son los 10 mandamientos, como hemos visto con varios de ustedes antes, son 613. Entonces a esas obras se refiere, más no a las obras de la fe. Creo que entonces con esto, esa eterna discusión se termina, no tiene sentido. O sea, si tú eres una persona de fe, eso se tiene que traducir en unas acciones tuyas, que podemos llamar, como dice Santiago, las obras de la fe. Fe sin obras, ni hablar. Pero miren cómo el tema ha dado tanto para, para tanta discusión hasta el día de hoy. Pero le doy la palabra a Katy. En silencio. Levanten la manito, a ver. ¿Alguien desea comentar algo? Ok, Karin, adelante, puedes activar tu micro. Eh, creo pensar que la obra más grande de la fe sería la misericordia, ¿no? O sea, si nuestra fe no se refleja o no evidencia misericordia, que es lo máximo, me parece la máxima muestra de fe, pues no existe, no puede llamarse fe, ¿no? Es para mí la cabeza, el inicio de todo lo demás, ¿no? Y llegar a esa misericordia es salirse de uno, ¿no? O sea, ver al otro y reconocerlo. Yo una vez, a mí me costaba mucho eso de entender, amar a tu prójimo y todo eso, porque decía, pues yo no puedo amar a todo el mundo y todo el mundo me puede amar a mí, ¿no? No tiene por qué todo el mundo caerme bien y yo también caer bien a todo el mundo. Hasta que por ahí conversando entendí que el hecho también de no desearle mal a nadie, ¿no? Y es una forma de amarlo, ¿no? El hecho de no negarle un vaso de agua a tu peor enemigo es una forma de amarlo. No quiere decir que van a estar de la manito, de besos o de saludos o de nada de eso en buena onda, simplemente no estar en mala onda y es una forma de estar bien, ¿no? Y quería saber si por ahí va también el hecho de cómo aprender, si la misericordia es, bueno, creo que es una gracia, ¿no? Pero también es un trabajo personal, me parece, ¿no? Y quisiera que por ahí Manuel Pablo ahondara en esta tribulación que tengo ahorita en la cabeza. Claro, pero creo que lo has dicho bien claro, Karim. Creo que lo has dicho bien claro, ¿no? No se trata, cuando hablamos de amar a tu enemigo, darte besitos con él, caminar de la mano, abrazarte, y que eso es una forma de amor muy limitada. El amor del que Jesús nos habla, la misericordia, ¿no? El perdón, el rezar por él, en fin. Pero tu fe, si eres una persona de fe, y cada uno de nosotros, debe demostrarse en nuestros actos. Si no, somos unos incoherentes. A ver, Ok. hay una persona. Acá, manitas levantadas, le voy a dar el orden. A Tilio, Augusto, luego a Ingrid, ¿ya? En este orden para respetar. Adelante, Tilio. Sí, bueno, para mí efectivamente esto de la misericordia realmente y la fe sin obras era un problema durante toda mi carrera, mi trabajo, ¿no? Porque nosotros fuimos en representación del Estado peruano a defenderlo ante los terroristas, ante aquellos que mataban
y terminamos algunos convirtiéndonos en casi como ellos, ¿no? Entonces yo realmente, cuando he leído esta parte de la carta, me sentí muy culpable, pero, y me confesé, y realmente entendí que tenemos que tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Pero a veces ya no podemos, como dice Manuel Pablo, darle besitos al terrorista, porque te va a clavar el puñal, te mata, ¿no? Entonces, ahí todavía sigo con ese tema en la cabeza, ¿no? Porque lamentablemente todavía hay gente que sigue muriendo, sigue siendo atacada en varias zonas del Perú, están trabajando en los colegios, hay profesores que han sido detenidos porque difunden el pensamiento Gonzalo, y ha ocurrido, ¿no? En Piura ha habido 2 casos de 2 alumnos que han envenenado a la maestra para que no pase la nota porque habían salido jalados, ¿no? De 12 años, ¿ah? 12 años de edad. Y esos maestros han estado trabajando desde 5, 4 años, han estado trabajando con esos niños, ¿no? Entonces, a los terroristas me refiero, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo cumplo con ese mandamiento si veo que siguen sembrando el veneno, ¿no? Ese es el tema que me da vueltas todavía. Gracias. Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Eh, Aquí la Carta de Santiago lo que está hablando, digamos, en contra es de una fe puramente intelectual, ¿no? De aquel que, por ejemplo, puede decir yo creo en Dios, pero vive su vida completamente opuesto a lo que dice que cree, ¿no? Yo creo en Dios, pero de repente vende drogas, ¿no? O yo creo en Dios, pero no le importa rezar, no le importa ayudar, no le importa hacer nada, ¿no? Entonces esa fe que se cree intelectualmente como la tienen los demonios también, porque ellos creen en Dios, saben que Dios existe, pero obviamente no se someten o sea, no quieren su voluntad, quieren que sea independiente de la de Dios, ¿no? Y prácticamente aquí sobre el tema de la justificación con los protestantes, hay muchos protestantes, sí, que las 5 solas de Lutero la toman literalmente, ¿no? Sola fe, ¿no? Pero un protestante bien formado, este ya no es un punto en contención, ¿no? En el año 99, 1999, firmó la declaración conjunta sobre el tema de justificación entre iglesias luteranas y luego se han ido añadiendo en años posteriores la iglesia metodista y otras iglesias, en donde ya prácticamente se ha llegado a decir, nosotros nos referimos a la fe y tiene que estar acompañada por las obras porque son las que demuestran la fe. Y ellos también dicen, sí, exactamente, eso es lo que nosotros también decimos. Entonces, un protestante bien formado en este punto ya parece que ha sido un tema zanjado, ¿no? Ahora, acá hay muchos que no están bien formados y lamentablemente pues distorsionan las cosas, pero este punto sí es un tema que se ha avanzado bastante en el tema ecuménico. Gracias, Augusto. Ingrid, ¿puedes activar tu micro, por favor? ¿Ya me Ahí escucha? está. Adelante, sí, perfecto. Bueno, bíblicamente la justificación significa no es de cuestión de justicia, es cuestión de ajustarse al querer de Dios, ¿no? Por ejemplo, supongamos que una puerta está mal ajustada, hay que ajustarla, ¿no? Entonces, eso es obedecer a Dios, al querer de Dios, ¿no? Entonces, por eso que equivocadamente, como dice parte protestante, como también hay algunos que ya aceptan que no es sola fe, ¿no? Porque eso de sí, yo creo y sigo matando y sigo, pero creo en Jesucristo, ¿no? No, no es eso. Es ajustarse a lo que Cristo ha venido a decirnos, a llevarnos al Padre, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que quiere Cristo más que nada, ¿no? Que conozcamos al Padre, ¿no? Entonces, y ajustarnos a ese querer de Dios como fue del principio sobre nosotros. Entonces, eso es lo que yo pienso sobre la justificación que dice acá, ¿no? Pues ese se le imputó la justicia, por ejemplo, a Abraham,
¿no? Porque él hizo lo que Dios quería, ¿no? Entonces, por eso es que esa es la fe que Dios, eh, por eso dice, sin fe no podemos agradar a Dios, ¿no? Pero es una fe con obras, como dice San Juan, ¿no? O sea, ellos se basan en Pablo, que dice, pero justamente porque está esta carta, ¿no? Y no creo que Pablo no la haya leído ni nada, ¿no? Entonces, todo tiene que ver porque es entender mejor lo que las escrituras nos dicen, ¿no? Al menos en el Nuevo Testamento, ¿no? Y eso es lo que pienso yo que la fe es ajustarse a Dios, al querer de Dios, qué es lo que quiere Dios de nosotros, ¿no? Y eso se manifiesta mientras, por obras, ¿no? Entonces somos misericordiosos, hacemos todo lo que, por ejemplo, lo mismo, los 10 mandamientos, ¿no? Practicamos los 10 mandamientos, ¿no? Que eso no ha pasado de moda, ¿no? Entonces, eso es ajustarse al querer de Dios. Gracias. Gracias, Ingrid. Y ya no hay más manitos, Manuel Pablo. Claro, y sí hay Ahí está Jenny. Jenny. Adelante, Jenny. Jenny, tu micro. Ya, ya. Sí, bueno, concretamente yo una vez vi una publicación de un evangélico que había puesto un video que era de una familia y alguien diciendo, ¿ustedes creen que un ladrón pueda ir al cielo? Y le decían sí, no, bueno, y al final él decía sí, ¿no? Y ponía de ejemplo a Dimas, pues el buen ladrón, ¿no? Que le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino, ¿no? Y que Jesús le responde, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Eh, Ellos se agarran de eso, o sea, la explicación de ese video era que no es, o sea, que su fe a este buen ladrón lo salvó, solo su fe, ¿no? Y que, digamos, no importaba todo lo malo que él se pudo haber portado, porque al final su fe lo salvó, ¿no? Ellos interpretan de esa manera eh, esta, esta parte, ¿no? Entonces, sí creo que hay una, o sea, tal vez en algunas iglesias de estas, sí, sí, proclaman ese tipo de cosas, ¿no? Para hacer, digamos, un poquito más, light el tema, porque obviamente hay mucha gente que no le gusta pues cargar la cruz, no le gusta complicarse la vida y simplemente con que le digan ya, con tu fe, solamente cree y ya es suficiente y estás acá y estás bienvenido en este grupo y qué sé yo, ¿no? O sea, de alguna manera sí es un argumento para, para jalar a varias personas, ¿no? O sea, el decirles no vas a sufrir, o el decirles simplemente, bueno, basta con que creas, ¿no? O sea, creo que sí, sí se está difundiendo esa idea, ¿no? De la fe sin obras, ¿no? Bueno, eso quería comentar, ¿no? Bueno, yo le contesté, bueno, que no era tanto así, pues, ¿no? Porque en realidad, bueno, ya sería pasar a ese tema, ¿no? Pero, o sea, bueno, es mi opinión, ¿no? O sea, creo que la situación en la que estaban ellos, los tres en la cruz, era una situación de que tenían a la muerte enfrente, ¿no? Y era una situación límite de un ser humano, ¿no? Entonces, en esa situación límite están las dos reacciones, ¿no? Del buen ladrón y del otro. El otro es como que lo ve a Jesús y lo ve como humano, ¿no? Le dice, o sea, tú te crees Dios, pero estás igual que yo, muriendo como yo, de esta forma, ¿no? Y no reconoce su divinidad. En cambio, el otro, a pesar de que está en esa situación tan límite, y a pesar de eso, y a pesar, digamos, de esa situación en que el otro los igualó a los tres, pero el buen ladrón no. El buen ladrón pudo, en esa situación, pudo ver la divinidad de Jesús, pero antes de eso tuvo que haber una humildad y también después de eso tuvo que haber un arrepentimiento. O sea, hay muchas cosas que pudieron haber pasado para que, digamos,
entrara al reino de los cielos, pero limpio de corazón, ¿no? Pero en esa situación, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Pero ya es otro tema, ¿no? Pero, bueno. Gracias, Jenny. Sí, la carta de Santiago da para mucho. Miren, son 9:36, solo tengo dos intervenciones, ¿sí? Porque ya cerrar la noche. Es Augusto y Karin, ¿sí? Y ahí de paso a No, Manuel Pablo. yo no. Ah, ya, ok. Karin, ¿puedes activar tu No, micro? bueno, sí, tomando la referencia que ha hecho Jenny sobre Dimas y el buen ladrón, yo creo que, bueno, este, eh, ahí fue justificado no por mérito propio de Dimas, ¿no? O sea, Dimas no merecía de repente por todo su currículo vitae o todos sus antecedentes, ¿no? Ser perdonado, pero fue justificado por la misericordia de Dios. En ese momento Jesús lo perdonó por gracia no por merecimiento de Dimas, ¿no? O sea, él no lo merecía a ojos humanos, ¿no? Pero para Dios, este, y no voy a cuestionar eso, pues fue suficiente y lo justificó, o sea, lo perdonó sin mérito propio, ¿no? Por la gracia de Dios, del mismo, de Jesús. Misericordia de Dios, ¿no? Y ya el último comentario es el perdón del buen ladrón, solo respondió a la potestad de Jesús de perdonar y por lo tanto no requería obras, solo su fe en Jesús. Es misericordia del Señor. Listo, Manuel Pablo. Claro, Katia, ahí yo me preocupo que no quede por lo menos en nosotros la, 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 la duda o la confusión entre fe y obras, ¿no? Es que las obras de la fe son parte inherente de la fe. Si tu fe no se manifiesta en tu conducta, ¿de qué fe? Augusto decía, claro, sería un esfuerzo teórico. Yo tengo fe teórica, pero no una fe real, ¿no? Si yo tengo una fe real, tengo que actuar por amor, tengo que actuar con amor. Ahora, se han planteado temas bien, bien profundos, ¿ah? Es como para darle vueltas a varios de los comentarios. Pero solamente añadiría y recordar a Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Que es un poco lo que dice Esteban también, el primer mártir cristiano, cuando estaba siendo apedreado. Y esto lo dicen una serie de mártires de la iglesia, ¿no? En su corazón está el perdón e invocan el perdón para los que los agreden. En fin, pero es un tema profundo y creo que vale la pena que cada uno le dé vueltas en su cabeza y lo podemos volver a tratar. Son tremendos temas que se han planteado. Sí. Y quedaríamos aquí, mire, quedaríamos aquí, hemos leído y comentado solamente en los capítulos 1 y 2 de la Carta de Santiago. Y son 5, ¿no? O sea, tenemos por lo menos para la próxima reunión continuar con la carta. Sí, 5 capítulos, ¿no? De Santiago. Son El 5. último comentario dice, el buen ladrón se arrepintió, defendió a Jesús y también puso su fe en Jesús. ¿No es cierto? Eso es importante, el arrepentimiento. Bueno, hermanitos, son las 9:40, nos hemos pasado 10 minutitos de la hora estipulada, pero queremos también darle las gracias a Dios y para esto hacemos una oración. En esta ocasión lo va a hacer